Bueno, seguimos por Abrazando Distritos y estamos en comunicación con una gran persona, con un gran historiador, filósofo, doctor en comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, es titular de la Cátedra de Historia del Periodismo, director del Centro de Estudios en Historia, Comunicación, Periodismo, Medios y editor de la revista electrónica Impronta de la Historia y la Comunicación en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. También dirige la Biblioteca de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y recibió el Premio Nobel a la labor científica, tecnológica y artística, categoría de investigador formado en la Universidad de La Plata, y recibió el Premio Nobel. Recibió el Premio a la Cultura Arturo Jaureche. Estamos en comunicación con César Tato Díaz. ¿Qué tal, César? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Casi lo transformo en Premio Nobel. Sí, qué presentación. Te iba a la mano. Pero bueno, faltó poquito. Sí, Dios te escuche, porque dice que $1 millón dan, así que te imaginas. Y bueno, ¿por qué no? Con todos esos títulos, tranquilamente podría ser, ¿no? No. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo trata el día, Tato? Muy bien, como ves, acá estamos un poco pensando precisamente en la presentación del libro Perón Periodista, ¿no? Que va a ser el lunes que viene en la Feria del Libro a las 4 de la tarde en el pabellón 612, que es un stand de la provincia de Buenos Aires, y también pensando en el día subsiguiente, que es lo que más preocupado me tiene, porque es el 7 de mayo, el cumpleaños de Evita cumpliría años, ¿no? Sí. Y entonces el libro habla precisamente del diario Democracia, que es popularmente conocido como el diario de Evita. Claro, sí. Así que estos son temas inexplorados hasta la fecha, y que bueno, tengo la satisfacción de haberlos indagado en profundidad, y bueno, también de que vos te preocuparas por ello para difundirlo, pero viste cómo se dice, llegamos a las grandes a las grandes ligas, ¿no? Pero no es nada, ¿qué va a ser? Son derroteros de la vida. Claro. Cuesta, pero bueno, es una tarea militante de nosotros, bueno, de tratar de difundir la verdadera historia del peronismo, ¿no? Que tan vapuleado y con tantas fake news se lo viene manipulando desde los años 40, ¿no? De la existencia. Sí, o sea, no solamente al peronismo, te diría yo, sino que, mira, es una anécdota, pero ya Cisneros, cuando antes del 25 de mayo, los primeros días de mayo de 1810, recibe la noticia que le dice que Cádiz, la única que se mantiene en pie, digamos, española, el Cádiz, la ciudad de Cádiz, ¿no? Que es un puerto, el puerto de Cádiz, y cuando llegan acá las publicaciones, decía el virrey Cisneros agarra con la imprenta de Niños Expósitos y hacía poner otras cosas, ¿no es cierto?, falseando la información. O sea que la información se falsea desde siempre, ¿no? Claro. Forma parte de la mentira. Lo que pasa es que ahora, como le han puesto una palabreja en inglés, que sin decir fake news, no sé cómo, viste, como que no existiera, pero como muy bien marcás, el peronismo ha sido denostado de mil modos distintos. Por ejemplo, yo en el libro doy cuenta de lo infundado que es acusar al peronismo de fascista, de nazi, ¿no es cierto? Que bueno, que son conceptos antojadizos, que en absoluto el peronismo fue eso, ¿no? Igual que Claro. dicen régimen, para bajar el precio.
fue un gobierno democrático que funcionaban absolutamente todas las instituciones, ¿no? El Congreso, la Suprema Corte de Justicia, todo funcionó. O sea, pero bueno, el tema se trata precisamente de calumniar y esas cosas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, tal cual como dice usted, ¿no? Por algo también el peronismo sigue siendo lo que es, y bueno, nuestros líderes queridos por tanta gente, ¿no? Como el general y Eva, que a pesar de las malas noticias, digamos, inventadas, la gente, el pueblo lo sigue queriendo con tanta fervosidad, ¿no? Sí, los quiere, los sostiene y precisamente, ¿no? Otro de los conceptos que yo introduzco aquí en Perón Periodista es precisamente que él va a escribir como periodista enfatizando y buscando, como lo hacía Evita, la mística política, ¿no? Claro, Evita claro. decía, si no me importa, dice que la gente digamos la que no tenga mística revolucionaria, que no nos siga, que quede rezagada, no me importa. Claro, claro. ¿Eh? Así. En su libro titulado Perón, periodista, bueno, Perón escribe con un seudónimo que era Descartes, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde saca ese seudónimo, Perón? ¿Cómo se le ocurre escribir con ese seudónimo? Lo explica el propio Perón, ¿no es cierto? En una la primera vez que se refiere a su seudónimo es ni bien es derrocado cuando está en Panamá, no, por allá por el 28 de diciembre de 1955. Él dice en una rueda de prensa, dice, recuerden que yo, dice, soy colega de ustedes, porque tengo el carnet de periodista número uno en la Argentina, ¿no? Recordémosle a la audiencia que gracias a la gestión de Perón cuando estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión, es cuando se declara el estatuto del periodista, vale decir, el periodista es considerado un trabajador, ¿sí? Claro, Entonces, o sea, que tiene derecho a la indemnización, al día franco, a las 8 horas de trabajo y demás. Y entonces decía, en la segunda oportunidad que Perón explica, y yendo al punto a tu pregunta, es cuando se refiere al filósofo Descartes, ¿no? Que en Francia él había firmado en una oportunidad porque había heredado un feudo de la bula que era Perón, un Perón medio así, ¿no? Gangoso, y entonces era no Perón. Y entonces Perón dice, si Descartes pudo firmar como Perón, porque yo, Perón, no voy a poder firmar como Descartes. Y ahí salió el seudónimo. claro, claro. ¿Qué temas aborda Perón en esa época como periodista? Como periodista en el anonimato, ¿no? Porque, bueno, ejecutaba con este seudónimo, ¿no? Sí, el anonimato dura 5 meses, lo cual era mucho en aquella época y en cualquier época para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que estaban desesperados quién era el que firmaba como Descartes, ¿no? Y aparte que tuviera tanta repercusión por las cosas que decía y cómo las decía en el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? En toda Latinoamérica y en el mundo. Eh, Descartes, yo creo que lo concibe Perón especialmente para llevar adelante su idea matriz, de fuerza de tercera posición. Pero también habla de Malvinas, habla del tema del pan-latinoamericanismo, y muy especialmente, siempre buscando exaltar una mística política, ¿no? Él lo que quiere es lograr el ABC, la unión de Argentina, Brasil y Chile en un gran bloque austral que
tendría un poderío económico, cultural, político, social inconmensurable, ¿no? Imagínate dos, y bueno, en la audiencia, o sea, dominando el Pacífico, todo lo que es el sur, la unión de los dos océanos y el Atlántico. Claro. ¿No? Entonces él decía, que manejando este poderío continental del sur del continente, nosotros podíamos hacerle frente a a las uniones de los Estados Unidos y Canadá en aquel momento, a la Unión Europea, ¿no? Que en aquel momento era el mercado común europeo, a incluso los mercados asiáticos. Entonces, eso es lo que buscaba Perón. Detrás de ese seudónimo, y lo que debemos rescatar es que solamente dos presidentes ejerciendo el Poder Ejecutivo Nacional también se desenvolvieron como periodistas. En el siglo XIX, Sarmiento, y el siglo XX, Perón. Claro, claro. O sea, ahí nos muestra Perón también un poco su inteligencia y su habilidad, ¿no? Porque en dos facetas diferentes, como presidente y como periodista, lo destacado que fue en ambas, ¿no? Absolutamente, sí, sí, sí. Fueron 89 contribuciones, colaboraciones que tuvo en el diario Democracia, ¿no? Que recién hablábamos, que era el conocido como el diario de Vista, ¿no? Es el diario que pone, que no solo que encabezaba la cadena de medios peronistas, y que pone, por ejemplo, en la voz popular el concepto de la Dama de la Esperanza, para referencia a Evita, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál era el estilo que Perón utilizaba para hacer estas escrituras? El estilo era un estilo como bien nuestro, ¿no? Campechano. Mezclaba los dichos populares, como por ejemplo, el que no tiene cabeza para prevenir debe tener espaldas para soportar, con frases dichas por Alejandro, el rey de Macedonia, o Napoleón Bonaparte, o Bismarck, el canciller de hierro de Alemania. O sea, él sabía mezclar, digamos, siempre en un tono muy coloquial, para que lo entendiera absolutamente cualquier lector, ¿no es cierto? Él te mezclaba dichos populares, campechanos, con frases que habían dicho grandes hombres de la historia. Claro, claro. Digamos, si hoy usted compara un fragmento, una noticia escrita por Perón con el seudónimo Descartes y lee, por ejemplo, alguna otra escritura de Perón, ¿usted podría relacionarlos? ¿Podría darse cuenta que es el mismo autor? En parte sí, por los temas que toca. O sea, Perón va a hablar de la tercera posición, ya ni bien asume su mandato, comienza a hablarle a los obreros y a los empresarios de una tercera posición, ¿no es cierto?, que no es el que está entre medio de dos posiciones, sino él dice, la primera es el capitalismo, ¿no? El segundo es el comunismo. Y tercero, dice, es una doctrina que tiene que ver con la justicia social, que es la tercera posición. Porque sin justicia social el hombre no puede ser jamás ni libre ni feliz. Entonces, con esto se lo ve a Perón en muchos de sus discursos, en muchas alocuciones radiales, y naturalmente en estos escritos donde él vuelca esta política internacional, ¿no? Que incluso dice que la política que siempre es la internacional, que la política nacional es como un apéndice de las grandes políticas, ¿no? Y estamos hablando de que se está desarrollando en ese momento. Perón escribe entre 1951 y 1953, ¿no? En ese momento toda la Guerra Fría,
¿no? Que él incluso manejaba también la ironía, dice, esto es una suerte de guerra tibia, ¿no? Pero la criticaba la Guerra Fría porque decía que se alejaba de una guerra, digamos, convencional. Dice, por un lado está la política, que tiene sus reglas, y por otro lado la guerra, donde hay códigos en los cuales los adversarios, enemigos, deben cumplir, ¿no es cierto? Se me ocurre ahora la bandera blanca, o la bandera blanca se rindió el adversario, entonces no hay que tirar, ¿no? Y bueno, Perón decía que bajo el mote de la Guerra Fría, que él le llamaba Guerra Tibia, ¿no? Era para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Especialmente las dos potencias de aquel momento, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Claro, claro. Bueno, estamos hablando con César Tato Díaz, escritor, historiador, director de la Biblioteca de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. César, ¿cómo fue la relación del general Perón desde sus comienzos con el periodismo? El tema esa es muy buena pregunta, porque también ahí hay un montón de equívocos, porque se lo trata de analizar a ese momento desde el presente, ¿no? Sin contemplar cuáles eran las particularidades de aquel momento. ¿Qué quiero decir? En aquel momento, Perón lo comprueba después del 17 de octubre o durante el 17 de octubre y posteriormente, que todo el periodismo le era sumamente hostil. O sea, en el 17 de octubre, lo dice el Félix Luna, por ejemplo, el 90% de la información pertenecía a la Unión Democrática y un 10% al peronismo. Entonces, como se da cuenta de eso, trata de a poco de ir conformando una cadena de medios, ¿no? Y en esa cadena de medios es donde el peronismo no tenía ningún empacho en decir somos peronistas. O sea, el Claro. diario Democracia decía que había que amar a Perón y Evita, que no tenían problema en decirlo. ¿Por qué? Porque no había inconveniente en esa cuestión. Porque se sabía que siempre el monte de los diarios independientes, detrás de ellos estaba el liberalismo, el imperialismo, ¿no? Entonces había que dar una batalla, que era comunicacional. El peronismo, esto es una cosa, me parece muy relevante de destacar, que el peronismo, a la vez que informaba, hacía propaganda. Y cuando hacía propaganda, informaba. Claro. Entonces, en este juego, digamos, de espejo, es que hay que ver a los medios en aquel momento, ¿no? Y entonces es allí donde el Estado peronista va a tomar un papel protagónico, pero no desde un autoritarismo, como tratan de decir en forma rotunda. Es cierto que el peronismo, a través de funcionarios, de Miranda, el ministro de Economía, y la propia Evita, que era la dueña de Democracia, y de otros funcionarios, como era Aloé, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, había un conglomerado de medios llamado ALEA, ¿no es cierto?, en el cual, bueno, así que se congregaban todos los medios, que de a poco fue comprando el peronismo, comprando. O sea, tomemos por caso el diario La Razón, el vespertino La Razón, que salía en aquel momento de Peralta Ramos, se lo compran en el año 46, y cuando se lo compra, le ofrecen a Peralta Ramos si quiere continuar siendo el director, y acepta Peralta Ramos. Lo mismo pasa con Radio Belgrano, con Jaime Yankelevich, el abuelo de Yankelevich, que lo anda dando vuelta, ¿no es cierto? Y le dicen, bueno, te compramos Radio Belgrano, ¿querés seguir dirigiéndola? Sí. O sea, se le seguía, el tipo seguía siendo el director de la radio. No había un avasallamiento, una cosa de asfixia, ni mucho menos, ¿sí? Claro, claro. O sea, sí, naturalmente había una tendencia a favorecer una idea, estas ideas que recién estábamos charlando, de la tercera posición, del pan-latinoamericanismo, de la justicia social, de las tres banderas de independencia
económica, de soberanía política, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, eso es una cosa que como es que era bien recibida por los lectores. Fíjate vos que un dato que es muy relevante, y yo lo puedo constatar, y de hecho lo volqué en el libro, es que no había propaganda oficial. ¿Sí? La propaganda era de las grandes empresas, Cian, Gatti Chávez, etcétera. ¿Por qué? Porque los empresarios se dan cuenta que en estos diarios eran los que leía la gente. Entonces allí ponía la plata en publicidad. Claro. Tato, no quiero terminar esta entrevista sin pasar por un par de temas de actualidad. Y en estos días lo he escuchado en alguna entrevista hablar sobre las redes sociales y el algoritmo que manejan dichas redes sociales. Usted como doctor en comunicación, ¿cree que las redes sociales vinieron a ocupar el espacio que ocupaban antes los grandes medios de comunicación? Y en parte hay que tener en cuenta que mucha de la información que transmiten las redes sociales sigue saliendo aún de los medios de comunicación, ¿sí? Sí, De, de Clarín, de La Nación especialmente, y lamentablemente para nosotros, y entonces de allí se toman las noticias tergiversadas, que sabemos que son falsas, que ¿no es cierto?, que dicen cualquier cosa en los zócalos, en cualquier lado, y bueno, y lo toman las redes sociales, ¿no? Pero el tema de las redes sociales es que uno empieza a conforme a su ideología, su simpatía, o su, ya no podríamos hablar de una cuestión de clases sociales, sino de, vamos a decir, de una simpatía a determinada tipo de información, y eso te llega, ¿no es cierto?, lo pidas o no lo pidas, vos te llega al celular, ¿no es cierto?, te aparecen cosas que tienen que ver con tus simpatías políticas, claro. ¿no? Y a mí me llegan otras, si yo pensara distinto que vos, ¿no es cierto?, me llegan otras. E incluso pensando igual, a mí a lo mejor al ser un académico me llegan más información de libros y demás, y a vos te llega más información de medios, ¿sí? O sea, los algoritmos tienen que ver con una cuestión que manejan los grandes centros de poder informáticos, que es esto lo que debemos pensar, pero bueno, estamos entrampados en ellos, ¿no? Porque todos usamos las distintas redes. Yo no tengo redes, pero digamos que el 90% de la población mundial tiene, Claro. ¿no es cierto?, redes. Entonces, bueno, ahí es donde los tipos nos están manejando y nos están haciendo eh, ir en contra de nuestros propios intereses, porque si no, ¿qué explicación tiene que la gente sabía muchas cosas que este gobierno iba a llevar adelante y sin embargo votó? O sea, sabía que no estaba de acuerdo con la educación universitaria, sabía que iban a aumentar los medios de transporte, los servicios públicos, que incluso va a llegar un momento donde no van a poder comprar los datos para usar los benditos celulares. Claro, claro. Tato, en estos días el presidente Milei declaró que no necesita una Corte Suprema dicta y que las reformas que él está llevando a cabo en el país la está haciendo porque tiene el culo limpio y que la Argentina necesita volver a los valores de Juan Bautista Alberdi. ¿Qué significa para la Argentina volver a los valores de Alberdi? No, eso es una verdad a media, porque no hay un Alberdi. Hay un Alberdi que trata de rescatar él, el de las bases, el de la Constitución, ¿no es cierto?, que una Constitución mirando a Estados Unidos, para variar siempre, nosotros mirando al norte, ¿no es cierto? Y otro Alberdi es cuando se da cuenta de todos los errores, cuando es precisamente la Confederación se divide, la Confederación y por otro lado la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, a partir de 1853, 54, entonces durante 6 años la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenía 20 y tantos embajadores en el mundo y la Confederación
Argentina tenía un solo embajador. Ese embajador de la Confederación era Alberdi. Y en tanto la provincia de Buenos Aires, que manejaba la aduana, tenía 20 y pico. ¿Qué ocurre? Que ahí Alberdi empieza a frecuentar a San Martín, a Rosas, quien él supo. Rosas nunca lo persiguió, pero él se fue al exilio, que no era exilio, porque si no te persiguen, te las picaste, no es que estás exiliado. Te fuiste a la banda oriental porque quisiste, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces Alberti empieza a recapacitar y se da cuenta que había estado equivocado, digamos, con ese liberalismo a semejante escala, ¿no es cierto?, que era inconducente, y mucho más cuando ve la guerra de la Triple Alianza, cuando Argentina, Uruguay y Brasil unidas van en contra del Paraguay, que era una potencia, tenía altos hornos, ferrocarriles, casi no tenían alfabetos, bueno, era un país, una potencia económica y política, ¿no?, que tenía un hombre fuerte, que era Solano López, pero bueno, eso le llamaban ya en aquella época que no era democracia, y estos invaden al Paraguay y prácticamente lo destrozan y dejan acaban con el 90% de la población masculina, para que tengan una dimensión de lo que ocurre. Entonces ahí Alberdi se da cuenta y escribe, ¿no es cierto?, la infamia de la guerra, o sea, empieza a escribir en contra de Inglaterra, digamos, de los países centrales, y también en contra de Belgrano, de Mitre y de Sarmiento. Incluso hay un libro muy recomendable, se llama Pequeños y Grandes Hombres del Plata, en el cual lo acusa a Mitre de plagio, ¿no?, que robó la historia de Belgrano a Lamas, que era un historiador, un pensador uruguayo, que, por ejemplo, la biblioteca de Lamas está en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, acusa a Mitre y Sarmiento, que por otro lado ellos mismos se acusaron. Sarmiento llegó a decir de Mitre que fue el fundador del fraude patriótico en la Argentina. Si buscan un trabajo mío en la facultad Sarmiento y Mitre, no me acuerdo nada, algo de sables y lanzas escribí, no recuerdo cómo es. Así uno demuestra que Sarmiento acusa a Mitre de ser el padre del fraude en la Argentina, ¿no? Claro, Y claro. aparte Mitre, tan liberal y tan democrático, se alzó en armas en contra del gobierno de Sarmiento en septiembre de 1874, siendo un sedicioso, ¿no es cierto?, casi un golpe de Estado. Claro. Bueno, César, llegamos al final del programa. Le agradecemos mucho por esta comunicación, sabemos que estaba ocupado. Y le queremos agradecer también y mandarle saludos a Laura Roldán, que hizo posible este Una contacto y esta genia, nota. Laura, una genia. La labor comunicacional de Laura, uniendo voluntades, uniendo medios y pensadores, digamos, bueno, académicos, qué sé yo, es impresionante. La verdad que estoy sumamente azorado. A Laura, a quien no conozco personalmente, ¿no?, pero es encomiable la función de ella. La verdad que sí, doy fe de sus palabras. Muchísimas gracias por este contacto, César. No, por favor, y siempre a disposición de ustedes para cuando lo guste. Igualmente tiene el micrófono abierto. Muchísimas gracias. Bueno, pasó César Tato Díaz, escritor, historiador y director de la Biblioteca de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, por este nuevo programa de Abrazando Distritos. ¿Vamos a un temita, Juan?